Fuera de la medialuna fértil, o sea, en las mesetas áridas y pequeños valles cerca de Mesopotamia y Egipto, y sometidas a una u otra civilización, vivieron unas poblaciones que también hicieron aportes culturales, aunque nunca alcanzaron el grado de desarrollo de los egipcios ni de los mesopotámicos. Los fenicios fueron los grandes navegantes y comerciantes de la antigüedad. Ocupaban un estrecho territorio junto al mar, en lo que hoy es el estado de Líbano, por lo que no pudieron desarrollar una agricultura de importancia. De ahí que se dedicaron básicamente al comercio por mar. Los fenicios tampoco formaron una unidad política, sino que cada ciudad era independiente. La más famosa fue Tiro, cuyo predominio comercial tuvo lugar entre 1100 y 700 a.C. En sus ligeras embarcaciones, los fenicios recorrieron el Mediterráneo, manteniendo en secreto sus rutas. Y en las costas de Noráfrica, la península ibérica y las islas fundaron puertos y almacenes para el intercambio de productos con los nativos. Estos establecimientos costeros eran las factorías. Muchas de ellas terminaron convertidas en verdaderas colonias cuando los fenicios ampliaron su actividad y poblaron estas regiones. Así los fenicios fueron los grandes intermediarios entre el occidente y el oriente, pues llevaban lanas y plata de España, cobre de Chipre, trigo de Sicilia y ámbar que les llegaba desde el Báltico, marfil del centro de África y sobre todo esclavos, a cuyo inhumano tráfico se dedicaron capturando y vendiendo los nativos de lejanos países. También desarrollaron industrias como las de teñir paños de color púrpura, cuya técnica mantenían en secreto y los hizo indispensables. Los fenicios aportaron el alfabeto, compuesto de 22 consonantes que representaban los sonidos más simples. En realidad los fenicios no fueron los inventores, pues ya algunos pueblos de Canaán y el Sinaí habían simplificado los jeroglíficos egipcios. Los fenicios lo perfeccionaron y lo divulgaron. Más tarde los griegos inventaron las vocales y adaptaron el alfabeto fenicio, que con algunas modificaciones es el nuestro. Los arameos dieron unidad lingüística al cercano oriente. Esta población de comerciantes ocupaba parte de la actual Siria y hablaba un idioma fácil que se impuso como lengua comercial, y por último fue la más hablada en toda esta parte del mundo. Los hititas introdujeron el hierro y el caballo en el cercano oriente. Eran de origen indoeuropeo, como los arios de la India, y se establecieron en la meseta de Anatolia, donde fundaron un fuerte estado que atacó al primer imperio babilónico, y siglos más tarde detuvo la expansión conquistadora de Egipto. En cierto modo, los hititas representaron un equilibrio entre los poderosos egipcios y mesopotámicos, hasta que su imperio se extinguió en el 1200 a.C. Un pueblo de escasa importancia política. El origen de los hebreos se remonta al semita Abraham, quien se trasladó con su clan desde Mesopotamia a Canaán, o Palestina, hacia el siglo XVIII a.C., y por este motivo se les llamó hebreos, o sea, gente de más allá. Su descendencia, los 12 hijos de Jacob, formaron 12 tribus que emigraron a Egipto y allí terminaron convertidos en esclavos bajo el Imperio Nuevo. El libertador del pueblo hebreo fue Moisés, quien los sacó de Egipto y después de una azarosa travesía por el desierto del Sinaí, los condujo hacia la tierra prometida, o sea, Palestina, en el valle del río Jordán. Moisés fue también quien le dio la unidad y conciencia de nación a los hebreos, así como la ley. Después de vencer a cananeos y filisteos, los hebreos fundaron un reino hacia el año 1000 a.C. Bajo David y Salomón, el estado alcanzó prosperidad, pero luego se dividió en dos reinos. Israel al norte con los miembros de 10 tribus y Judá al sur con las tribus de Judá y Benjamín, de donde derivaron las palabras israelita y judío, que prácticamente son sinónimos de hebreos. Como todos los demás pueblos pequeños, los hebreos padecieron la dominación de los asirios y de los babilónicos, y más tarde de todas las potencias que se impusieron en el cercano oriente.
A principios de la era cristiana, los romanos expulsaron definitivamente a los hebreos de su patria. Lo distintivo de los hebreos fue su fe en un Dios único y verdadero, Yahvé, quien los escogió como pueblo predilecto y pactó con ellos una alianza en el Sinaí. Cuando Moisés recibió de Yahvé las tablas de la ley o 10 mandamientos, según relata la Biblia, esta escogencia y esta alianza exigían de los hebreos no adorar a ningún otro Dios ni representar el suyo con imágenes, llevar una vida pura y cumplir con el culto. A Yahvé se le adoraba en el único templo que tenía el pueblo, levantado por Salomón en la ciudad de Jerusalén. En la época de prosperidad y al contacto con otras culturas vecinas, la fe de los hebreos se debilitó y estos adoraron también a otras divinidades, pero bajo la dominación asiria y babilónica, los profetas consolidaron el monoteísmo y anunciaron la venida de un Salvador o Mesías. El gran aporte de este pueblo fue la religión, pues de ella surgió el cristianismo, la religión profesada por los pueblos occidentales, y se ha conservado hasta nuestros días el judaísmo, poderoso lazo espiritual de unión de millones de hebreos, que desde la antigüedad hasta mediados del siglo actual han vivido dispersos por el mundo. La Biblia, libro sagrado, literario e histórico de los hebreos, contiene los fundamentos de su fe y una parte de ella el denominado Antiguo Testamento, que contiene también para los cristianos la revelación anterior a la venida de Cristo. Por ello la Biblia es el texto religioso más leído y aceptado como guía de fe y moral en el mundo. Los persas eran también indoeuropeos y se establecieron en la meseta del Irán, por la misma época que los arios en la India y los hititas en Anatolia. Practicaban la agricultura en los oasis, pero sobre todo eran hábiles jinetes, magníficos arqueros y trabajadores de metales. En el año 556 a.C., un jefe de tribu, Ciro el Grande, los unificó y con nuevas estrategias inspiradas en las artes militares de los asirios, lanzó a su pueblo a la conquista del cercano oriente. Bajo el impetuoso avance de la caballería persa, cayeron el segundo imperio babilónico, varios reinos y el decadente imperio egipcio. Todas las poblaciones quedaron sometidas al nuevo imperio persa, y el rey Darío, segundo sucesor de Ciro, lo organizó en satrapías o virreinatos, con funcionarios y jefes militares persas. El imperio persa fue el primer imperio universal, o sea, formado por diversas naciones y organizado sólidamente con instituciones y sistemas adecuados a las diversas poblaciones. El imperio persa se caracterizó por la tolerancia y la justicia hacia los vencidos. Aunque todos debían pagar tributo y contribuir con hombres para el ejército, los persas respetaron las creencias y costumbres de las demás poblaciones. Esta tolerancia y justicia se inspiraban en su propia religión dualista, o sea, una fe en la existencia de dos dioses, en pugna, el del bien y el del mal. La civilización persa tomó muchos elementos de la civilización egipcia, como sus sistemas administrativos, y de la civilización mesopotámica, como la escritura y sus instituciones de crédito, y completó la unificación con sistemas de caminos y correos que comunicaban las grandes ciudades, e imponiendo un tipo de moneda único en todo el imperio. Esta unificación de civilizaciones y su organización política constituyen los aportes más notables de los persas. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.